Que cada historia de la Biblia tiene una razón por la cual fue escrita. No son datos históricos solamente, sino son historias que pueden llegar a influenciar nuestra vida. Cada vez que predicamos desde este púlpito, los diferentes predicadores que Vida Nueva tiene y cuenta con ellos, siempre hacen referencia a una historia bíblica. De hecho, las enseñanzas que se le dan a sus hijos están basadas en una historia bíblica. Las historias bíblicas nos ayudan a entender a Dios, a conocer a Dios. Las historias bíblicas, más que ser historias bíblicas, es la palabra de Dios que puede venir y cambiar nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Hay tantas historias bíblicas de las cuales hemos compartido y de las cuales hemos enseñado y de ellas hemos aprendido. Una de las historias fascinantes de la Biblia, sin duda alguna, que es el llamamiento de Dios en la vida de Abraham. Abraham, un varón que llegó a ser considerado amigo de Dios, un varón que también fue considerado y llamado el padre de la fe. Son atributos, son características que se reflejaron en la vida de este varón, de Abraham. Pero sabe, la historia de Abraham nunca fue así desde el principio. Abraham nunca desde el principio fue considerado amigo de Dios. Abraham desde el principio de la historia de su vida nunca fue considerado el padre de la fe. Los historiadores, los que han estudiado la vida de Abraham, han descubierto en manuscritos y en historias en la vida de Israel que Abraham fue un hombre idólatra, un hombre que vivía con sus padres en Ur de los Caldeos, una ciudad que estaba entregada a la idolatría, una ciudad que estaba llena de costumbres paganas. Los padres de Abraham y aún Abraham mismo se dedicaban a hacer ídolos. Ese era su oficio. Ellos tallaban ídolos de madera, ellos tallaban imágenes en la piedra y ellos las vendían, como se hace hoy mismo, para aquella gente que cree en las imágenes y en los ídolos. Después de que Abraham y sus padres vivieron en Ur, de allí fueron cambiados a otra ciudad, a Canaán, otra ciudad también idólatra, otra ciudad también dedicada al paganismo. Y lo que hago mención de esto es porque de allí fue de donde Dios tomó a Abraham. De ahí fue de donde Dios en su misericordia se le aparece a Abraham en una ocasión y le llama y le muestra una visión y le habla de lo que Dios podía hacer en la vida de Abraham, sin importar su pasado, sin importar su trayectoria. Dios toma a Abraham como te ha tomado a ti, como te ha llamado también a ti, como lo ha hecho conmigo. Y Dios le muestra a Abraham cómo Dios va a usarlo y cómo Dios va a bendecirlo y cómo Dios va a hacer de él su descendencia. En Génesis capítulo 12, los primeros versículos, no vamos a tener tiempo de estar viendo todos los versículos, se los van a estar poniendo allí en la pantalla, en el proyector, pero los primeros versículos de Génesis capítulo 12, los versículos 1, 2 y 3, dice que Dios le habló a Abraham. Y Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y ahí empieza la historia de Abraham. Esta historia de Abraham ha sido una historia que ha sido contada muchas veces, que ha sido predicada, que ha sido enseñada de muchas formas, de muchas maneras. Y de todas ellas siempre tenemos algo que aprender, como en esta mañana. Dios sacó a Abraham de su casa. Dios sacó a Abraham de su parentela, de aquella tierra que estaba siendo de mala influencia sobre la vida de Abraham. Y Dios sacó a Abraham de aquel lugar y de su parentela con la intención de bendecirlo, con la intención de prosperarlo. Dios le dice: yo te bendeciré, haré de ti una nación grande. Y Dios quiere seguir haciendo lo mismo con nosotros. Yo no sé en dónde estemos metidos, hasta dónde estamos involucrados en algo que a Dios no le agrada, que no es el plan de Dios para nosotros. Pero aún a pesar de ello, Dios te quiere bendecir.
Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer, un matrimonio, una familia próspera. Pero hay algo que tenemos que hacer, al igual que Dios se lo dijo a Abraham. Salte de donde estás, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Ven al lugar que yo te voy a indicar. En otras palabras, lo que Dios le dijo a Abraham y nos dice a nosotros a través de este mensaje, que hay que obedecer a Dios haciendo lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. Eso fue lo que bendijo a Abraham y lo que lo hizo un hombre próspero. Por eso Abraham fue considerado el padre de la fe, porque Abraham se movió por fe, creyendo a la promesa de Dios. Dios no le dijo, ni le mandó postales, ni le mandó WhatsApp, ni le dijo, mira, esta es la ciudad a la que te voy a llevar. No, Dios le dice, a una ciudad que tú no conoces. Y Abraham se movió, no por lo que veía, sino por la palabra que Dios le había dado. Dígale al que está a su lado, muévete por la palabra, no te muevas por lo que ves. Muévete por la promesa, no te muevas por lo que tú ves. Ahora todos conocemos la historia, porque en Génesis capítulo 12 versículo 4, Abraham obedeció a Dios como muchos de nosotros. Obedeció a Dios a medias como muchos de nosotros. No levante su mano. ¿Cuántos han obedecido a Dios a medias? Pero usted sabe que una obediencia a medias con Dios es una rebeldía total, plena. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela. Y Abraham obedeció, se fue de su casa, se fue de su tierra, pero no dejó a su parentela, porque el versículo 4, que dice que se llevó a ¿quién? A su sobrino Lot. Y eso le trajo consecuencias terribles. Anduvieron andando por el desierto, fueron creciendo en números, en posesiones, en vacas, en ganado, en tantas cosas, que llegó el día que por los pleitos que había entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, que ellos tuvieron que hablar, y Abraham tuvo que pararse y decirle a Lot, mira, ¿sabes qué? La regué. No debí de haber salido de aquella tierra de Canaán contigo. Dios fue específico. Dios me dijo que no llevara a nadie, pero no sé por qué me encariñé contigo, sobrino, y te quise traer conmigo. Pero hoy es tiempo que nos separemos. Hoy es tiempo que pongamos una línea divisoria. Ya no podemos continuar como hemos continuado hasta el día de hoy. Y bueno, dice la Biblia que cada uno de ellos se separó y caminaron por rumbos totalmente diferentes. Hay historias que pareciera que leemos y no tienen relevancia en lo que estamos leyendo, como esta historia. Pero cuando aprendemos y las leemos detenidamente y dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable, entonces esa historia que no tenía relevancia para nuestra vida, de repente da un giro completamente diferente. Y esa historia deja de ser una simple narración de hechos, y de pronto usted y yo nos vemos inmersos en esa historia. Nos vemos involucrados en esa historia. Esta historia de Abraham nos habla de la importancia, escucha bien, de las personas que tienes a tu lado. Eso es lo que vamos a rescatar de esta historia. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia el día de hoy sobre la vida de Abraham. La importancia de las personas que tenemos a nuestro lado. La influencia que esas personas pueden llegar a tener en nuestra vida. Algunas personas son puestas por Dios a nuestro lado para bendecirnos, para ayudarnos. Pero otras personas no son puestas por Dios. Y tenemos que hacerlas a un lado, porque ellos o ellas estorban a que Dios te pueda bendecir. Hay personas que donde quiera que tú vas, tú las quieres llevar contigo. Y muchas veces esas personas pueden estar estorbando a que Dios te bendiga.
Mientras unos te pueden llevar al cumplimiento de las promesas de Dios, otros pueden ser estorbo y piedra de tropiezo para que no puedas ver las manifestaciones de Dios sobre tu vida. Después de que Abraham y Lot se separaron, es que surge esta historia de la que vamos a compartir en esta mañana. Génesis capítulo 14, quiero que lo leamos, abra su Biblia. Génesis capítulo 14, versículo 14 al 16, porque de esto es de lo que Dios va a hablar en esta tarde. Lot y su familia se habían ido a una tierra, se fueron pegando cada vez más a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y por alguna razón del destino, Lot y su familia fueron llevados cautivos. Alguien salió y fue y dio aviso a Abraham, tío de Lot. Y dice versículo 14, Génesis 14, verso 14. Oyó Abraham que su pariente Lot estaba prisionero y armó a sus criados. Yo quiero que subraye lo que dice a continuación: los nacidos en casa. ¿A quiénes armó Abraham? A los nacidos en su casa. Eran 318 y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó y les fue siguiendo hasta Joba al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y las mujeres y demás gente. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra venga a traer una revelación fresca, nueva en tu palabra a nuestra vida. Que no veamos esta historia como un acontecimiento histórico, sino que la veamos como inmersos nosotros en ella, para que hables a nuestra vida y nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos espirituales sean destapados, que viendo y oyendo podamos entender lo que tú quieres hacer en nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén. Dígale al que está a su lado: Dios te va a hablar. Apaga tu celular, no estés viendo mensajes en WhatsApp. Aquellos 318 hombres, dice la Biblia, que eran siervos de Abraham. Y lo que resalta y es relevante es que estos 318 habían nacido en la casa de Abraham. Abraham se fue de su casa, se fue de su tierra y se fue de su parentela. Al único que se llevó consigo fue a Lot y a la familia de Lot. Pero Abraham se fue solo. Quizás su papá le dio algunos ayudantes que colaboraran con él, pero llegó un día en que por el desierto, conforme iban avanzando, iban creciendo, se iban multiplicando. Pero ahora Abraham ya tenía 318 hombres, varones, hombres que habían nacido en su casa y que de alguna manera habían sido bien entrenados por Abraham. Todo ese peregrinaje por el desierto había sido un entrenamiento para esos 318 hombres de Abraham nacidos en su casa. Y ahora estaban preparados y adiestrados para ir y rescatar a Lot. Ahora cabe mencionar que cuando Lot se separó de Abraham, en Génesis capítulo 13, versículos del 11 al 13, dice que Lot escogió un lugar que él creía que iba a ser prosperado. Nunca supo que estaba escogiendo su perdición y la perdición de su familia. Dice la escritura ahí en Génesis capítulo 13, versículos del 11 al 13, que Lot acampó en aquel lugar. Vio que era próspera aquella tierra y dice que poco a poco fue extendiendo sus tiendas, sus casas de campaña, poco a poco hasta pegarse a aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y lo interesante y relevante también en esta historia es que Lot entró a aquella ciudad o aquellas ciudades con un montón de gente. Si Abraham tenía 318 que designó para ir a rescatar a Lot, Lot también tenía un montón de gente. Por eso se habían separado Lot y Abraham, porque la gente de Lot peleaba con la gente de Abraham.
Y lo relevante de esta historia es que Lot, cuando se separó de Abraham, llevaba mucha gente consigo. Pero cuando sale rescatado, fíjate bien, cuando sale rescatado por Abraham su tío, salió solo. Ni siquiera su esposa se pudo llevar. Su esposa se saló o se convirtió en estatua de sal. Todo por no seguir la instrucción de Dios. De los hombres de Lot nunca se volvió a saber nada de ellos. Tú y yo tenemos Lots en nuestras vidas que tenemos que hacer a un lado, porque ellos van a estorbar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Te lo vuelvo a repetir. Tú y yo, a lo largo de nuestra vida, nos vamos encariñando con gente que parecen buenas personas, que son amables, que son agradables, y queremos llevarlas con nosotros donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Pero esas personas, como lo era Lot, llegará un día en que van a estar estorbando en que Dios, el que Dios pueda bendecirte, el que Dios pueda prosperarte, el que Dios pueda cumplir en ti lo que Él ha prometido que va a cumplir. Lot no era uno nacido en casa. Lot había nacido en otra casa del hermano del papá de Abraham, Nacor, hermano de Taré, padre de Abraham. Pero cuando Abraham se sale para irse, lo que hizo fue jalar a Lot. Pero Lot no fue un nacido en casa. Por eso tuvo que hacerlo a un lado Abraham. Los que no son nacidos en casa te van a crear problemas. Los que no son nacidos en casa, bajo la misma paternidad de Dios, bajo la dirección de Dios, van a echar a perder tu vida. Los que nacieron en casa de Abraham, quiero mencionarte tres de ellos que son relevantes en esta historia. Eliezer, el sirviente fiel de Abraham, nació en casa. Otro que nació en casa es Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham. No fue el hijo de la promesa, pero fue el primer hijo que tuvo Abraham, llamado Ismael. Nació en casa. Otro que nació en casa, y sin duda alguna que es un personaje relevante, es Isaac, segundo hijo de Abraham. Pero lo importante es que este segundo hijo de Abraham era el hijo de la promesa. No lo fue Ismael, sino Abraham. Pero estos tres eran nacidos en casa. Eliezer, diga conmigo, Eliezer. ¿Quién más? Ismael e Isaac. Y en lo que yo quiero centrar tu atención en esta tarde a través de este mensaje es lo que cada uno de ellos, Eliezer, Ismael e Isaac, representaban en la vida de Abraham. Y cómo esos personajes en nuestra vida. Por eso te digo, es importante que tú veas las historias metido tú en esa historia. Porque si no vas a decir que tiene que ver eso que el pastor está hablando. ¿De qué me sirve eso a mí? A la goma con Eliezer, a la goma con Ismael, a la goma con Isaac, yo quiero vivir mi vida. No, estos tres personajes, así como en Abraham representaron etapas diferentes en su vida, así también en nuestra vida estos personajes representan algo que ha sucedido y ha acontecido en nuestra vida. Número uno, el primero de ellos, Eliezer. Eliezer representa ese tiempo donde Dios le da a Abraham una promesa. Y esa promesa era que Dios le daría una esposa a su hijo. ¿Se acuerda? Ha leído la historia ahí en Génesis capítulo 24, los primeros 4 versículos. Génesis 24, versículo del 1 al 4, si lo pueden poner ahí en las pantallas. Dios le habla a este ayudante, sirviente Elías, y le dice: tú vas a ir a conseguir la esposa para mi hijo. Y le hace juramentar de que no regresaría
si no le traía la esposa que sería para su hijo. Los Eliezer, cuando llegan a tu vida, llegarán en el momento en el que Dios te dio una promesa, pero esa promesa en tu vida no se ha cumplido. Como pasó en la vida de Abraham, la promesa de que tendría la esposa para su hijo no se había cumplido. Abraham necesitó de un Eliezer que juramentara pacto con él de que iría a aquellas ciudades y traería la que sería la esposa para su hijo, para que hubiera generaciones, para que hubiera descendencia. Hay promesas que Dios te ha dado que aún no se han cumplido, pero que sin duda alguna se van a hacer realidad. Y es ahí cuando aparecen en tu vida los Eliezer, aquellos hombres o mujeres que están a tu lado, que tienen la visión de reino, son nacidos en casa, tienen la mentalidad de reino, no la mentalidad mundana. Porque esos son los Lots, los que buscan el mundo, los que se asocian con el mundo, los que van emparentando con el mundo. No, esos hay que desecharlos. Pero aquellos nacidos en casa, que tienen una visión, una mentalidad como Eliezer, son los que van a abrazar las promesas que Dios te dio y las van a cuidar como si fueran suyas también. No sé si me está entendiendo el contexto de este mensaje. Porque eso es lo que hizo Eliezer. Él cuidó la promesa que Dios le hizo a su amo. Eliezer cuidó la promesa y se esmeró en que esa promesa se cumpliera, e hizo conforme su amo, su patrón, le dijo que hiciera. Y no regresó hasta que llevó la esposa para las generaciones de su hijo. Tú tienes que aprender a descubrir los Eliezers que van a llegar a tu vida, porque son gente que cuando tú no tienes nada, ellos van a estar ahí contigo. Son personas que van a creer lo que Dios te ha dicho, aun cuando no ven que se esté cumpliendo lo que Dios te habló. Los Eliezers van a estar allí para apoyarte a lograr cumplir la promesa que Dios te dio. Ahora, por otro lado, los Ismaeles. A veces en las historias, cuando se habla de Ismael, siempre se habla de una parte negativa. Pero Ismael nació en la casa de Abraham y tiene una posición importante espiritualmente que nos habla hoy a nuestra vida a través de este mensaje. Los Ismaeles son etapas de la carne en la vida del ser humano. Y cuando me refiero a la carne, no me refiero a aquella carne que usted pone en el asador. Yo sé que ya se acerca la 1 de la tarde y ya está saboreándose la comida. Pero los Ismaeles son aquellas etapas de la carne en el ser humano, hombre o mujer. Usted recordará la historia del nacimiento de Ismael. Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que Génesis capítulo 16, los primeros 2 versículos 1 y 2, Ismael no fue el hijo del pacto, sino que Sara, la mujer de Abraham, movida por el desánimo, movida por la preocupación, movida por el afán y la ansiedad de querer tener descendencia para su marido, quiso ayudarle a Dios. Voltee con el que está a su lado y diga: nunca le ayudes a Dios. No cometas el error que cometió Sara. Porque Sara, dice Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2, que se le hizo fácil. Habló con su marido y le dice: mira, yo no te puedo dar hijos, no te puedo dar descendencia, pero mira, aquí está la mujer que me ayuda. No tiene mal parecer. Va al gimnasio, a lo mejor, no sé qué le habrá dicho para que lo haya convencido. Pero le dice Sara a Abraham: acuéstate con ella, ten una noche loca de pasión. Y vaya que de esas pocas ocasiones que el marido obedece a la mujer.
Porque dice que Abraham consintió con ella, ¿verdad? Yo espero que no haya maridos tan consentidores con la esposa en peticiones de esta magnitud. Y de esa manera Sara pretendió ayudarle a Dios a que cumpliera con la promesa de que le daría descendencia a Abraham. Entonces nace Ismael en casa, pero no era el hijo de la promesa o del pacto. Entonces los Ismaeles en tu vida, cuando tú te metes en esa historia y encuentras el significado espiritual de los Ismaeles en tu vida, son aquellas situaciones que nacen o que se desarrollan en aquellos tiempos donde tú ves que la promesa de Dios no se ha cumplido, pero tú quieres hacer algo para que se cumpla. En otras palabras, te mueves en la carne, queriendo acelerar el cumplimiento de las promesas de Dios, y te desfasas de los tiempos de Dios. No, es que a mí Dios me dijo que me iba a prosperar, un ejemplo, y yo no veo que esté prosperando. Algo tengo que hacer si ya Dios dijo. Y entonces empiezas a hacer tratos por debajo del agua. Empiezas a extorsionar, empiezas a hacer cosas que no eran las que Dios tenía planeado hacer para prosperarte. ¿Sí me explico? Tú estás pasando por un momento crítico en tu salud, pero hay una promesa de Dios que Él es tu sanador, pero no ves el cumplimiento de esa promesa. Entonces salen los Ismaeles en tu vida, aquellos que te llevan a hacer cosas que Dios no quiere que hagas para que la promesa llegue temprano o apresuradamente. Y entonces vas y buscas a hechiceros, y vas y ves al brujo y al que hace barridas, y vas a que te sumeren y a que te hagan cosas y que te comas chochos. ¿Y por qué? Porque ya Dios dijo que me iba a sanar. Entonces sale Ismael que le quiere ayudar a que la promesa se cumpla. ¿Sí me estoy explicando? En tu vida ha habido ocasiones que pareciera que se logró hacer algo que tú querías, y ahora tienes algo, pareciera que es la promesa de Dios que se hizo realidad, pero tú sabes que no es así. Presionaste las cosas, te moviste en la carne. ¿Conoce gente así? Pudiera señalar a algunos desde aquí. Pero en la historia de este Ismael, no te sientas mal si tú eres una persona que manipula, que presiona, porque en la historia de este Ismael Dios también lo bendijo a él. Sorprendente, ¿no? Dios bendijo a Ismael, aun cuando fue un hijo nacido en la carne por la influencia de Sara, esposa de Abraham. Génesis capítulo 16, si lo puede leer rápidamente, Génesis 16, versículo 11 y 12. Dios le habla a Abraham y le dice: no te preocupes por Ismael, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a prosperar. Va a ser igual de próspero que Isaac, el hijo de la promesa. Dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Versículo 12: él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos él habitará. Pero si te brincas a Génesis capítulo 17, capítulo que sigue, en el versículo 20, dice ahí que Dios le dice a Abraham: en cuanto a Ismael también le he oído, he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Dios cuidó de Ismael, y eso nos habla, amada iglesia, de la grande misericordia que tiene Dios para con nosotros. Y esto que voy a decir a continuación no quiero que lo distorsione, porque los que son pecadores de ahí se van a agarrar, pero lo tengo que decir, porque si no lo digo, hago a un lado la gracia y la misericordia de Dios. Si usted lo va a querer torcer, allá usted con Dios. Pero qué grande y maravilloso y misericordioso es Dios.
que en medio de cuando tú te mueves en la carne, aún con todo eso, Dios te quiere prosperar. Porque el hecho de que Abraham haya tenido a Ismael, Dios no cortó la promesa de darle un hijo, el hijo del pacto, el hijo de la promesa. Porque después de que nació Ismael, nació Isaac. Dios cumplió lo que prometió. Habrá errores que tú cometerás en tu vida, horrores en alguna ocasión. Pero aún con todo ello, Dios tiene sus ojos puestos en ti. Y aún a pesar de que tú hayas cometido errores, la gracia, la misericordia de Dios se mueve a tu favor. Dios pudo haber dicho de Ismael: no lo bendeciré, porque yo no dije que hicieras eso. Ahora a ver cómo le hace Sara. No, Dios en su misericordia, en su compasión, en su gracia, se movió y le dijo: a él también lo voy a bendecir, a él también lo voy a prosperar. Versículo 21 ahí mismo: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea, Dios no dejó de cumplir lo que él dijo que iba a cumplir. Entonces va a haber Eliézeres en tu vida, va a haber Ismaeles en tu vida, errores que vas a cometer, pero al final de cuentas Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Los Isaacs, los nacidos en casa bajo la promesa y bajo el pacto. Isaac llegó en una edad avanzada en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Se cree que Abraham tenía cerca de los 99 años cuando concibió su esposa Sara a Isaac. Isaac llegó en la vida de Abraham en una etapa de madurez. Escucha bien. Llegó a la vida de Abraham en una etapa donde ya Abraham había sentado cabeza. Ahora Abraham veía la vida de una manera diferente. Ya era un hombre maduro, un hombre de experiencia. Y entonces Dios le da la promesa. Va a haber promesas que en tu vida se van a cumplir cuando seas un hombre o una mujer madura. Dios no te puede dar algo que todavía no tiene la capacidad de poder administrar. Tú le pides a Dios por los miles de pesos cuando no puedes administrar los cientos de pesos. ¿Está conmigo? Tú le pides a Dios cientos de pesos, pero te gastas los centavos. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios te prospere? Hay promesas de Dios que están esperando que tú llegues a una etapa de madurez, a una etapa de crecimiento, a una etapa donde ya has sentado cabeza, donde ya puedes sentarte y ver la vida de una manera diferente, no como un niño. Y me refiero como un niño a una manera irresponsable de ver la vida. Porque ciertamente Pablo dice que tenemos que ser como niños, y Jesús mismo dice que debemos de hacer como niños. Pero se refiere Jesús a eso en nuestra manera inocente. Pero yo me refiero a una etapa de madurez, de dejar de ser niño irresponsablemente, para que la promesa de Dios pueda hacerse una realidad. Un Eliezer es Eliezer porque lo tuviste o llegó a tu casa en una época de tu vida. Al igual que un Ismael, al igual que un Isaac. Cada uno de ellos refleja una etapa diferente en la vida de Abraham, y reflejará una etapa diferente en nuestra vida. Así son nuestros hijos, ¿no es cierto? Tú tienes 3, yo tengo 3 hijos. Tú puedes tener 2, 4, no sé cuántos hijos tengas. Todos viven en la misma casa, todos nacieron en la misma casa, pero cada hijo tiene una manera de ver la vida diferente. Porque nació en una época diferente, se comporta de una manera diferente. Si tu primer hijo, por ejemplo, nació en una época donde tú tenías las cosas que tú querías, donde tú tuviste un tiempo donde había una economía sólida, donde tú podías tener dinero,
La perspectiva que tu hijo tendrá de las cosas económicamente hablando será diferente, porque él va a empezar a gastar, él va a empezar a pedir que le den, él va a empezar a exigir. ¿Por qué? Porque él creció en esa época. Pero si tuviste a tu segundo hijo en una época donde había carencias, donde había ciertas necesidades, donde tenías que esforzarte un poquito más para poder comprar las cosas, y tu hijo creció ahí, entonces él va a tener cuidado de las cosas. Él va a ahorrar dinero, él va a cuidar, él no va a malgastar. Y aunque nacieron en casa y son hijos de papá y mamá, el ambiente que los crió los formó de una manera diferente. Así son los Eliezer, así son los Ismaeles y así son los Isaacs. Cuando se presentan en tu vida, marcan etapas diferentes en tu vida. Ahora, la enseñanza en este pasaje es que tenemos que descubrir esas etapas de nuestra vida. Cada etapa de nuestra vida es importante. Aún los Ismaeles, aún los errores que hayas cometido en la vida, aún las caídas y los tropiezos que hayas tenido, son importantes esas etapas en nuestra vida. Como vimos hace un momento, los Ismaeles no son malos. Dios los bendijo, Dios los prosperó. Marcaron una etapa en la vida de Abraham. Cada etapa de tu vida es importante para Dios. Por muy triste, por muy dolorosa, por muy difícil, por muy necia que esta haya sido, cada etapa es importante para Dios. Dígale al que está a su lado: no importan los errores que hayas cometido, son etapas importantes para Dios. Llegará el día en que tú vas a decidir poner orden a tu vida, como pasó con la vida de Abraham. Él no se desanimó, él no renegó. Abraham también fue formado en el desierto. Abraham no lo conocía todo de Dios. Y en cada etapa de la vida de Abraham él tuvo que ir aprendiendo y él tuvo que ir acomodando las cosas. Llegará un momento en nuestra vida que tú tendrás que ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cada etapa de tu vida tú tendrás que hacer un alto y poner orden donde tienes que poner orden. Yo no sé en qué etapa de tu vida tú te encuentres. Si es en la etapa de los Eliezer, donde Dios te habló, te dio una palabra, pero no se ha cumplido. Y hay gente que te rodea en el ministerio, en la iglesia. Hay gente que te rodea en casa, entre tus amigos. Y ellos, al igual que tú, han creído en esa promesa. Y están contigo hombro a hombro, ayudándote, animándote, apoyándote a que esa promesa se haga una realidad. Si esa es la etapa de tu vida en la que tú estás atravesando, valora a los Eliezers en tu vida. Cuida de ellos, porque ellos cuidarán de ti. Si tú estás pasando por esa etapa, cuando nació Ismael, esa etapa en tu vida donde lo que has hecho ha sido movido por la carne, movido por el manipuleo, por la presión de querer tener, de querer hacer. Si esa es la etapa por la que tú estás pasando, reconoce que fuera de Dios y sin Dios no habrá nada. Habrá por algún momento quizás alguna provisión. Habrá por algún momento quizás alguna visión que se ve que hay prosperidad, que hay abundancia, pero si no es de Dios, no será duradera. Así como llegó, así se irá. Dice el libro de Proverbios que hay de aquellos que hacen dinero del mal y su dinero tienen como alas que se les escapan de las manos.
Si tú estás atravesando por una etapa en la carne, donde te has engañado y has engañado a los demás que lo que tienes, que lo que haces es de Dios, cuando tú sabes que no es así. Dios no te ha desechado, Dios no te ha dejado, Dios no se ha olvidado de ti. Él tiene un pacto que hizo contigo, una promesa que te ha dado, y ciertamente Él la va a cumplir. Pero levántate de ese error, levántate de ese engaño. Ay, pastor, es que yo siento que es de Dios. No se trata de sentimientos, se trata de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha dicho y de lo que Él ha establecido. No te muevas por los sentimientos, porque si no saldrán muchos Ismaeles en tu vida que tarde que temprano terminarán ahogándote. Si tú estás pasando por esa etapa donde la promesa de Dios ha llegado a tu vida, donde Dios ha cumplido lo que ha prometido, vive agradecido con Dios, dándole a Él siempre toda la gloria y toda la honra. Yo creo que esta historia de Abraham, aunque no pudimos terminarla el día de hoy, porque hay tanta riqueza, hay tanta revelación en todos estos acontecimientos de los nacidos en casa. El miércoles vamos a continuar con el resto de esta enseñanza, pero habla de las cosas que sucedieron en el desierto, con esos 318 que Abraham preparó para ir a rescatar a su sobrino Lot, con esos 318 que nacieron en casa. ¿Qué fue lo que ellos vivieron al estar con Abraham, que les ayudó y que te va a ayudar a ti también a ser una persona diferente a como lo eres al día de hoy? Que serás una persona como Dios quiere que seas y no como el mundo te presiona para que tú seas. Póngase de pie. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que ha sido hablada en esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos ciegos ni olvidados por ti, Señor. Hay ojos en lo natural, pero también los hay en lo espiritual. Hay oídos que oímos en lo natural, pero también en lo espiritual. Y hoy esta palabra, Señor, nos dimensiona, nos lleva a una dimensión mayor. Nuestros ojos espirituales y oídos espirituales son abiertos para ver y oír lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú nos enseñas. Levántele sus manos al cielo. Padre, yo bendigo a tus hijos, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo cada matrimonio, cada mujer, cada varón, cada hijo, joven, señorita, aún a los niños. Les bendecimos, Señor. Y declaramos que esta palabra es sembrada, plantada y metida hasta lo profundo de sus huesos. Y que esta palabra va a discernir todo pensamiento en ellos y les va a llevar a poner orden donde tienen que establecer orden en su vida. Bendecimos tu palabra, Señor, y a través de ella te damos a ti honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recibió palabra en este